Le mentía con ternura y eso era lo más aterrador. Pero para entender cómo llegué hasta eso, hay que volver un poco atrás. Quédate hasta el final porque el final no perdona a nadie. 5 años de matrimonio es cuando el roce ya no se queda en la piel, sino que simplemente ocurre. Cuando el día comienza de la misma forma, la cafetera, la radio con el pronóstico del tiempo, su voz detrás de mí, viste el cargador del móvil, y tú respondes automáticamente, aún sin despertarte del todo, en el cajón, como, siempre. Soy Lia, 32 años. Enseño literatura en una escuela secundaria de Tarragona. Leemos a Benet con los alumnos, a veces a Neruda, aunque la subdirectora no lo aprueba. Leandro es mi marido, abogado, habla con calma, nunca interrumpe, siempre cierra los armarios de la cocina y jamás olvida activar la alarma al salir de casa. Una persona tranquila, meticulosa, a su lado me siento segura, pero últimamente me pregunto, ¿es seguridad o estancamiento? Hace tiempo que queremos tener un hijo, más bien yo hace tiempo que quiero. A él el deseo le llegó tras análisis, gráficos y fracasos. No lo culpo, simplemente, se lo toma como si fuera trabajo, con cautela, por etapas, sin emociones de más. Yo, en cambio, cada vez imagino un cuarto con paredes amarillas, una pila de libros para leer en voz alta y esos pequeños, aún inexistentes deditos que me aprietan el corazón. El único lugar donde podía volcar todo esto era nuestro cuaderno, tapa de cuero, marrón oscuro, regalo de Leandro en nuestro segundo año de matrimonio. Lo llamamos el archivo. En él hay de todo, notas, poemas inconclusos, recuerdos de vacaciones, chistes que solo nosotros entendemos. Antes lo dejábamos abierto como una invitación. Mira, escribí algo. Ahora está guardado en el cajón, cerrado, y solo. Lo saco cuando Leandro ya está dormido. Mis últimos escritos se han vuelto largos, irregulares. Ya no me dirijo a él, simplemente registro lo que me pasa. Cada mes un párrafo breve tras un test negativo. Irritación, lágrimas, vergüenza. No quiero parecer débil, pero en ese cuaderno me permito incluso el temblor en las líneas. Una noche escribí, eres bueno, pero la bondad no es calor, y tengo frío, aunque afuera hay 24 grados. Lo leí, y lo taché, y volví a guardar el cuaderno, no de él, de mí. La semana siguiente, el jueves, una de mis alumnas, Sara, callada, con la mochila siempre arrugada y la curiosa costumbre de subrayar frases que, según ella, suenan como de película, me trajo un volante de una noche de cine en el Cine Azul. Dijo que era una función de Bergman, y añadió que casi no quedaban entradas. Pero a usted le gustaría, señora. Fuira, no porque fuera fanática de Bergman, no porque quisiera ver una película antigua en pantalla grande, sino simplemente porque esa noche Leandro trabajaba hasta tarde. La casa estaba demasiado silenciosa, y por segunda vez en la semana había abierto el cuaderno para escribir algo, y no pude. El Cine Azul, un lugar pequeño, casi íntimo, donde las butacas crujen con cada movimiento y en lugar de palomitas venden almendras caramelizadas. Me senté cerca de la última fila, con una taza de café en las manos, porque justo había refrescado, y esos sorbos me daban al menos cierta sensación de estar presente. A mi lado se sentó un hombre, mayor que yo por unos 10 años, con una bufanda de lana cara, pero cigarrillos visiblemente baratos. El olor era fuerte, algo dulzón, como el de los bares viejos cerca de la estación. Saludó, se sentó sin apuro, miró la pantalla y luego me miró a mí. No entendí de inmediato que era Santiago, el nuevo jefe del departamento de literatura en la escuela. Nos habíamos cruzado unas cuantas veces, pero rápido, de forma superficial, algunas palabras en el pasillo, un saludo en una reunión docente, mera formalidad. Era ese tipo de exprofesores universitarios que saben un poco demasiado sobre Pessoa, citan a Borges más de lo necesario, pero saben mirar a los ojos como si fueras un texto que quieren leer despacio. Después de la película, no se levantó.
enseguida como los demás. Yo tampoco. Empezamos a hablar no sobre Bergman, sino sobre por qué todos sus personajes son tan callados. Dije que había algo forzado en ello, que la vida no siempre calla, a veces solo hace ruido de otra forma. Él respondió, eres una intelectual ingenua, pero eso no es malo, una especie rara, y sonrió sin los ojos. Su sonrisa vivía a la altura del cuello, más honda de lo que corresponde a un profesor. Me reí, un poco desconcertada, un poco de verdad, y noté que no apartaba la mirada, ni siquiera cuando dejé de hablar, y en ese momento no fue algo grande ni dramático, pero en ese momento sentí que él me veía de otro modo, más allá del cargo, del matrimonio o del aspecto, y no sentí temor, solo una larga pausa que me acompañó en el camino de regreso a casa. 3 semanas después de la proyección, me invitaron a un curso metodológico para docentes que se celebraría en Granada, un evento educativo anual, al que solían enviar a quien se ofrecía o simplemente a quien no decía que no primero. No tenía muchas ganas de ir, ni una razón de peso para hacerlo. Pero Leandro dijo que el aire fresco y un cambio de escenario no me vendrían mal, y añadió que quizás unos días sin la carga escolar del ritmo español me darían ese espacio que tanto me hacía falta últimamente. Acepté a regañadientes, en silencio, como quien asiste a algo de trabajo, sin contemplar el viaje como una oportunidad para descansar o transformar algo en mí. En Granada resultó estar cálido, pero no sofocante. El aire olía a polvo, a viejas paredes de piedra y a café servido no por costumbre, sino por necesidad para pensar. Me alojé en el Hotel Carmen, que tenía un patio interior con naranjos, grandes ventanas con cortinas blancas y paredes demasiado delgadas. En la primera clase nocturna vi a Santiago. Él, igual que yo, había elegido el curso optativo de escritura creativa, aunque yo estaba segura de que él optaría por algo más clásico, algo sobre estructura narrativa, o el impacto de la estética poscolonial en los programas escolares. Después del primer día no nos separamos enseguida, nos quedamos bebiendo vermut en la terraza, al principio hablando de pedagogía, de lo difícil que es hoy mantener la atención de los alumnos, especialmente cuando está disuelta entre el ruido de fondo de los teléfonos y la indiferencia de los padres. Luego hablamos de otras cosas, no de los alumnos, ni del trabajo. Alrededor de la tercera hora de conversación, tocamos el tema de la fidelidad como por casualidad, en una mención lejana dentro de la literatura, pero yo sabía que ya no era solo teoría. Dije que la fidelidad no tiene tanto que ver con la sexualidad como con la intimidad que permanece incluso después del silencio. Él no respondió de inmediato, dio un sorbo y, mirando no hacia mí, sino hacia algún punto al costado, dijo, la gente no engaña porque busque algo mejor, engaña cuando por dentro hay silencio, y por fuera todo sigue sonando a normalidad. No era un coqueteo, ni una tentación, era otra cosa, una formulación precisa y dolorosa que parecía desmontar mi interior en piezas. No supe qué decir, así que no dije nada. Guardamos silencio un rato más, y luego nos fuimos a nuestras habitaciones. Le dije a Leandro que la conexión era mala, que el wifi no llegaba a la habitación, que estaba cansada, pero todo estaba bien. No me hizo preguntas. Confiaba en mí, y eso fue lo más difícil. Tras regresar de Granada, todo parecía exactamente igual que antes, los mismos alumnos, la misma distribución de las clases, la misma máquina de café en la sala de profesores, incluso el clima seguía siendo estable, como si la misma Tarragona quisiera confirmar mi idea de que nada había cambiado, que el viaje fue simplemente una comisión de trabajo y que una persona no cruza una línea si no la nombra en voz alta, pero dentro de mí se instaló una sensación distinta, una que no tenía forma ni un origen claro, pero que insinuaba su presencia constantemente como si hubiera traído algo conmigo de esa ciudad. Algo invisible pero latente, como el polvo en una bolsa tras un viaje, que ya no se puede sacudir. Del todo. En la escuela,
Entre Santiago y yo reinaba el silencio no hostil, no tenso, más bien denso, como el aire antes de una tormenta, cuando aún hay luz. Pero ya sabes que las nubes están cerca. No nos buscábamos con la mirada, no intercambiábamos señales, no intentábamos repetir aquellas conversaciones que tuvimos en la terraza de Granada, pero ya había algo entre nosotros, no una acción, pero sí una premisa, no un hecho, pero ya no solo un pensamiento. Ocurrió al final de un jueves, cuando la última clase se alargó y yo apuraba el paso hacia la sala de profesores para recoger el pendrive con una presentación. Me acordé de él ya en el pasillo, mientras volvía al coche, y regresé con algo de fastidio, casi tropezando en las escaleras, porque en mi cabeza estaban otras cosas: la cena, las compras, la carta que aún no le había escrito a Leandro, pero que me había prometido redactar. Cuando entré al despacho, Santiago ya estaba allí, estaba de pie junto a la ventana, con el pendrive en la mano, como si supiera que yo volvería por él, como si no hubiera quedado allí por casualidad. No le pregunté cómo había llegado a él, simplemente me quedé parada en la puerta, esperando que dijera algo, pero no dijo nada. Entre nosotros se creó una pausa larga, callada, cargada de frases que ambos no dijimos, y luego se acercó no con brusquedad, no con seguridad, sino con una suavidad casi inquieta, se inclinó hacia mí y rozó mis labios con los suyos como si no supiera si tenía derecho, pero no pudiera evitar intentarlo, y yo respondí, no por desesperación, ni por pasión, ni porque deseara algo más, sino simplemente porque en ese momento no existía nada más. Esa noche en casa abrí el cuaderno, escribí una carta, no la dejé en el cuaderno, la escondí en un libro que nunca leo, y me dormí con la sensación de que ya no soñaría nada más. Un mes después, ya en septiembre, la ciudad se preparaba para el Festival Literario, un evento anual que, para la mayoría de los docentes, era una formalidad. Para los alumnos, una oportunidad para saltarse clases, y para mí esta vez, inesperadamente se convirtió en una especie de escenario donde la casualidad y lo oculto por demasiado tiempo finalmente se encontraron en un mismo lugar. Ese año los organizadores invitaron a María Arrogo, una escritora a la que admiraba desde mis años universitarios, no solo por sus textos, sino por su obstinada franqueza, que siempre sonaba segura, incluso cuando trataba temas que otros preferían evitar. Me asignaron como moderadora de su charla pública un acto de cartel al que se esperaba bastante público, incluidos periodistas, colegas y Leandro. Decidí involucrar a Santiago en la organización. Le pedí que escribiera una breve introducción para el programa, unos párrafos de contenido analítico que dieran peso al evento. No lo vi como un acercamiento o una excusa para volver a cruzar líneas, más bien fue un reflejo, acudir a quien no habla con formalismos, sino con palabras que te obligan a pensar. Pero cuando aceptó, entre nosotros volvió a aparecer ese silencioso saber más de lo necesario. El día del evento me puse un vestido que Leandro me había comprado hacía tiempo, de tela suave, color sobrio, y que siempre le provocaba una sonrisa. Esta vez también sonrió, aunque no con la misma sinceridad de antes, más bien mecánicamente, como si estuviera obligado a notar algo. Se sentó en la primera fila, junto a la directora del colegio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, como solía hacer cuando intentaba no mostrar que estaba nervioso. La charla duró poco más de una hora, y todo transcurrió con fluidez. Yo hacía preguntas, Arrogo respondía con la misma firmeza con la que escribía, el público escuchaba con atención, e incluso Santiago, que estaba sentado a la izquierda, detrás, no intervenía, solo miraba, y eso fue lo que se notó. Su mirada no se movía, no recorría la sala, no se detenía en otros, estaba fija en mí. No era descarada, ni atrevida, pero demasiado deliberada como para pasar desapercibida. Después del evento fuimos a tomar café Leandro, la directora, algunos profesores y yo. Santiago se quedó en la plaza,
pero lo sexta fumando, de pie, algo apartado, sin ocultarse, pero sin acercarse tampoco. Leandro se sirvió más café, sin mirarme, y de repente dijo en voz baja, él te mira como a su poema. Fingí no entender. Pero añadió, esto es solo una colaboración profesional, ¿verdad? Entonces asentí, no porque fuera verdad, sino porque no tenía otra respuesta que no destruyera todo al instante, y entonces dijo algo que dolió más que cualquier acusación directa, ¿todavía me escribes cartas? ¿O ya se las escribes a él? No respondí, no por miedo por vacío, sentí que aunque dijera sí o no, el sentido sería el mismo, yo ya no estaba donde creía estar. El foro educativo de otoño en Valencia estaba programado desde el verano, y cuando la directora del colegio me entregó la confirmación de participación, lo acepté casi automáticamente, no como un acontecimiento, ni como una oportunidad o una fuga, sino como otro eslabón en esa cadena de obligaciones profesionales a las que hace tiempo aprendí a no resistirme. Leandro y yo hablamos del viaje sin entrar en detalles. Me deseó buen camino. Preguntó si había llevado el cargador, si iba a comer algo en la estación, y como siempre, me recordó que le escribiera al llegar, aunque sabía que no lo olvidaría. Hice la maleta de nuevo con rapidez sin prestar demasiada atención a las cosas, como si no empacara a mí misma, sino a una sombra que durante unos días iba a cambiar de entorno. El foro tenía lugar en el centro de la ciudad, en una gran sala de conferencias con suelos laminados, bolígrafos con logotipos y un bufé diario donde las manzanas compartían espacio con folletos sobre educación inclusiva. Me alojaba en un hotel pequeño, cercano, con pasillos estrechos que olían a productos de limpieza y ventanas que daban a un callejón donde por las noches se reunían estudiantes con guitarras. No busqué a Santiago. Él había mencionado que, quizá asistiría al foro, pero cuando vi su nombre en la lista de participantes, no me dije nada, solo sentí un movimiento interno, como un golpe sordo que se siente antes de entender por qué. No acordamos ningún encuentro. Yo sabía el nombre de su hotel, lo había mencionado de pasada en Tarragona, en algún contexto de trabajo. La noche del tercer día, me envió un mensaje, solo una foto, un libro sobre una almohada, sin texto, sin invitación, sin exigencia, y no lo pensé. Fui a... El pasillo del hotel parecía vacío. La puerta de la habitación 405 estaba entreabierta unos centímetros, como si ni siquiera la cerradura quisiera interponerse. Entré sin mirar atrás. No dijimos nada de más. Nos quedamos, los dos, en un espacio demasiado silencioso como para esconder algo, pero lo bastante cerrado como para que todo pudiera pasar. No fue pasional, ni caótico, ni de película, no había nada cinematográfico en ello. Solo la realidad de dos personas que hacía tiempo habían perdido la facilidad del contacto, pero que aún recordaban lo que era sentir. Después de que todo ocurrió, no me quedé mucho tiempo, no toqué el espejo del baño, no hice preguntas, no miré la cama al cerrar la puerta. En mi habitación encendí la ducha de inmediato, no porque quisiera lavar la culpa, como se escribe en las novelas, sino simplemente porque no sabía qué hacer con las manos. Lloré, no porque me sintiera culpable con Leandro, la culpa ya vivía en mí desde hacía tiempo, pero era de otra clase, no un pecado, sino la sensación de un quiebre irreversible. Lloré porque no quería volver, no al hogar, no al marido, sino a mí misma, a la que había sido hasta ayer. El domingo siguiente, apenas unos días después de volver de Valencia, cenamos en casa de los padres de Leandro, un evento habitual, que se repetía cada pocas semanas, casi como un rito, con los mismos platos, en la misma casa, donde los muebles antiguos olían a barniz fresco y a patatas al horno, y las conversaciones nunca salían de los límites de los temas seguros. No quería ir,
no porque temiera una revelación o una pregunta directa que nadie jamás haría en esa mesa, sino porque me resultaba cada vez más difícil interpretar el papel que hasta hacía poco me parecía natural, el de esposa que habla de su trabajo, asiente en los momentos oportunos, sonríe a las historias del padre de Leandro, que repite cada año como si comprobara si el recuerdo sigue vivo. La madre de Leandro sirvió el postre, su tradicional tarta de almendras, que solo preparaba para ocasiones importantes, y me miró con una expresión demasiado directa para su habitual contención. Dijo: «Has cambiado, tu risa suena diferente». Le respondí que últimamente me sentía muy cansada, que había muchas clases, mucha preparación, que era un periodo complicado en la escuela. Ella asintió, pero no me creyó. Lo supe no por sus palabras, sino por su silencio. Era demasiado atento. Leandro estaba a mi lado, sostenía una cucharilla, mezclaba el helado con mermelada y hablaba sobre un viaje a Bilbao que, supuestamente, llevábamos tiempo planeando. Decía que había encontrado buenos hoteles, que en otoño había menos turistas, que sería el momento perfecto para estar juntos, cambiar de ambiente, relajarnos un poco. Yo lo escuchaba, asentía, sonreía, incluso añadía algún comentario, para no parecer ausente, pero dentro de mí, volvía a sonar aquella frase de Santiago, dicha en Granada, como si fuera la primera vez: no te mientas a ti más tiempo del que le mientes a otros. Esas palabras no tenían destinatario cuando fueron pronunciadas, fueron más bien una observación arrojada al aire, irónica, casual, pero ahora vivían en mí con la precisión de un bisturí, y cuando Leandro me tocó la mano para subrayar algo en su relato, reaccioné con retraso, no por rechazo, sino porque mi tacto ya no sabía cómo ser sincero cuando cerca había alguien que te ve por completo, pero no sabe a quién está viendo. Puse la servilleta sobre las rodillas, tomé otro sorbo de vino y pensé que el papel también es una forma de fidelidad, pero la más aterradora de todas, porque con el tiempo deja de ser un juego. Pasaron poco más de 3 semanas desde Valencia, y los días se estiraban con lentitud, no porque hubiera cambiado algo en el ritmo exterior, la escuela, los alumnos, corregir cuadernos, las compras de la tarde, sino porque dentro de mí había aparecido una sensación nueva, tenue, que no me permitía olvidar que mi cuerpo ya no era solo mío, sino algo aparte, algo que empezaba a transformarse sin mi permiso. Al principio fue el cansancio, no el de una semana laboral, sino uno extraño, extendido en los músculos, que permanecía de la mañana a la noche. Luego, el olor del café, que de repente me resultó fuerte, desagradable, aunque lo había tomado cada día durante los últimos 15 años. Después una ligera náusea en el transporte, una sensibilidad pulsante en el cuerpo, un retraso que intentaba no contar, porque ya había creído en vano tantas veces que no habría soportado otra caída. No quise hacerme el test de inmediato, en parte por miedo, en parte por una esperanza que quería estirar un día más, 2, un poco más. Pero cada mañana el cuerpo hablaba más fuerte, y el domingo, después de la cena en casa de mi suegra, cuando al llegar volví a sentir una leve ola de náusea por el simple olor del jabón en las toallas, ya no pude postergarlo más. Me quedaba una prueba. La había guardado desde el verano, no como un plan, sino como el resto de una esperanza que no se dice en voz alta. La saqué al amanecer, cuando Leandro aún dormía. En el baño estaba oscuro y no encendí la luz, solo la lámpara del pasillo. Cuando las líneas aparecieron, no de inmediato, pero sí bastante rápido, simplemente me senté en el borde de la bañera, mirándolas como si eso le hubiera pasado a otro cuerpo, no al mío, y solo después de un minuto largo, desigual, comprendí que tenía en las manos no solo un test, sino aquello que habíamos estado esperando juntos casi 4 años. No lloré, no me alegré de inmediato, pero no pude apartar la mirada. Era como si la realidad se acercara lentamente a mí, y yo aún estuviera quieta,
sin alcanzar a adaptarme a su llegada. Volví al dormitorio. Puse el test sobre la almohada y simplemente me acosté a su lado. Leandro se despertó solo, unos minutos. Después, vio el test, se quedó mirándolo largo rato, como si no creyera lo que veía. Luego me miró, y no dijo nada, solo me abrazó, fuerte, con esos brazos en los que hacía tiempo no sentía calor verdadero. Su abrazo no fue cuidadoso, ni formal, me apretaba con una alegría como si yo le hubiera dicho que había salvado el mundo. Pegó su frente a la mía y susurraba cosas que apenas entendía. Lo conseguimos, lo logramos. Te dije que aún había esperanza. Toqué su mano, sin oponerme. Sonreí, asentí. Por fuera, todo era correcto, casi perfecto, pero por dentro silencio. No porque no deseara a ese hijo, lo deseaba, siempre lo había deseado, pero ahora ese deseo estaba envuelto en un silencio sin nombre. ¿Por qué Leandro y yo no estábamos juntos en ese momento, ni en cuerpo, ni en pensamiento? Vivíamos uno al lado del otro, hablábamos, cenábamos en la misma mesa, pero hacía mucho que no existía entre nosotros esa cercanía capaz de ser el comienzo de una nueva vida, y yo lo sabía incluso antes de hacer el test. Lo supe desde aquella noche en Valencia, en una habitación de hotel donde las sábanas arrugadas olían a menta mezclada con un champú ajeno y algo mucho más pesado, una vergüenza que ya no se podía lavar con agua. Fue solo una noche, un contacto que duró más que la pasión, porque no tenía nada de exhibicionista, solo el cansado deseo humano de ser vista, pero fue suficiente, y todo lo que ocurrió después vino de ese momento, no del amor, no de un plan, ni de un acuerdo conyugal, sino de un silencio que eligió por mí el camino. No le dije nada a Leandro, le permití creer, y tal vez, justamente en eso, no en la traición, no en el pecado, sino en ese silencio tierno y cuidadoso residía mi mayor debilidad. Le sostenía la mano mientras sonreía entre lágrimas, y al mismo tiempo, sostenía en mí una nueva vida, y el silencio, denso, profundo, casi tibio, de esos en los que ya no se puede respirar, pero de los que tampoco quieres salir. Después de la mañana en que le dije a Leandro que estaba embarazada, él cambió, no radicalmente, no de manera ostentosa, sino con una simplicidad muy sincera, como si dentro de él se hubiera encendido una luz que llevaba tiempo atenuada, y ahora intentara iluminar no solo a sí mismo, sino todo a su alrededor. Sus caricias se volvieron más cálidas, su voz más suave, a menudo ponía su mano sobre mi vientre, aunque aún no se notaba nada, y hablaba del futuro no como de algo posible, sino como de algo ya ocurrido, que simplemente esperaba su momento. Volvimos a cenar en la mesa, y no frente al televisor. Compraba naranjas todos los días porque había leído que la vitamina C es buena en el primer trimestre, y me preguntaba si debíamos apuntarnos ya a clases para futuros padres, aunque todavía era pronto. Yo lo miraba feliz, concentrado, atento a cada detalle, y sentía vergüenza, no por lo que hice, sino porque no podía corresponderle de la misma manera. Lo intentaba, de verdad lo intentaba. Aprendía a alegrarme con él, a ser cariñosa, a compartir los temores que se espera que una mujer confiese en esa situación. Incluso bromeé una noche diciendo que el bebé seguramente ya estaba leyendo, porque solo me apetecía silencio y libros. Reímos juntos, pero la risa dejaba un leve regusto, como tras un vino demasiado dulce, agradable al principio, amargo en el fondo. Leandro propuso ver a una especialista, para entendernos aún más antes de esta nueva etapa, como él lo formuló, y yo, sin argumentos ni energía para negarme, acepté. Visitamos a una terapeuta que desde el primer minuto hablaba con una voz hecha de manuales y libros sobre cercanía emocional. Hacía muchas preguntas, escuchaba, asentía, tomaba notas en un cuaderno, y en todo eso había algo correcto, lógico, absolutamente genuino por parte de él y completamente falso por parte mía. Después de la segunda sesión,
Leandro trajo de la farmacia una caja enorme de suplementos, algo para el equilibrio hormonal masculino, algo con magnesio, algo con un nombre que ni él podía pronunciar. Dijo que quería ponerse en forma, porque sentía que a veces se cansaba demasiado rápido y quería ser un papá activo. Lo miré con sus esfuerzos, su fe, con esa seriedad con la que otra vez empezaba a planear vacaciones de verano, donde ahora había espacio para una persona más y dentro de mí algo se encogía. Íbamos juntos a clases de tango, cursos a los que nos apuntamos para no perder la ligereza en la relación. Lo tomaba de la mano durante un giro lento, mientras nuestro reflejo se deslizaba en el espejo de al lado, y no veía una pareja enamorada, sino a dos actores aprendiendo la coreografía de unos roles que hacía tiempo habían perdido su intuición. Proyectaba en él esta nueva figura, la del esposo atento, el padre, el compañero con una ternura que no sentía, pero que reproducía con esmero. Él merecía amor, y yo trataba de ofrecerle al menos su sombra. Le permitía hablarle a mi vientre, aunque todavía no había vientre. Reía en los momentos justos. Aprendía a vivir a su lado como si todo hubiese crecido en nosotros de forma natural, y callaba que lo verdadero no había brotado de él, ni por él, y tal vez, ni para él. Y cada noche, cuando él se dormía, yo yacía en la oscuridad, mirando al techo, preguntándome si una persona puede ser al mismo tiempo agradecida y falsa, amorosa y traicionera, cuidadosa y ajena. Y cada noche la respuesta era la misma: sí, puede. Si tiene mucho miedo de destruirlo todo. Finalmente, Alma llegó a nuestras vidas como llegan las cosas muy esperadas de forma inesperada en los detalles, pero como si siempre hubiese estado cerca. Su llegada no fue un estallido de alegría, trajo consigo un silencio, una nueva calidad de la luz, un cambio en todo lo habitual. Desde entonces, Leandro y yo empezamos a hablar distinto, frases más cortas, tonos más suaves, como si ella lo oyera todo. Él se convirtió en lo que temía que no pudiera ser, un padre, no de forma funcional de verdad. Desde el primer día la sostuvo en brazos como si supiera cómo. No preguntaba, no se alteraba, no aprendía con lentitud, simplemente lo hacía. Y cuando una noche lo sexta pasearse con ella en brazos, sin despertarme, cantando algo sin melodía alguna, sentí por primera vez en mucho tiempo como algo se apretaba bajo mis costillas, de ternura y de culpa. Intentaba vivir todo con sinceridad, pero había un límite que no podía cruzar, el que separa ser madre de vivir en la verdad. Leandro nunca preguntó si existía la posibilidad de que esa niña no fuera suya, y eso fue lo más doloroso, porque, al parecer, lo sabía. Un día, cuando Alma tenía 1 mes y unos días, salí sola, sin lista, sin rumbo, sin tema para el regreso. Simplemente salí, como una mujer que necesita dar unos pasos sin estar bajo ninguna mirada. En el centro, cerca de la casa del libro, vi a Santiago. Estaba frente a una vitrina, con su abrigo ya algo gastado desde el otoño. Hojeaba un libro con lentitud, como entonces antes de todo. No tenía intención de detenerme, pero mis pies dieron unos pasos más. Él me sintió al instante. Su mirada era serena, no sorprendida como la de alguien que ya había imaginado muchas veces que este encuentro era posible. «Te ves bien», dijo después de una pausa. «Me veo como alguien que no ha dormido en toda la noche», respondí. «Eso también está bien», sonrió, cansado. No dijimos, «¿Cómo estás?», no preguntamos, «¿Qué hay de nuevo?». Entre nosotros no había ni una palabra desde que, de forma abrupta y mutua, dejamos de hablarnos. Y ahora, entre los dos, había una gran pregunta que yo llevaba conmigo. Saqué el teléfono, le mostré una foto, Alma sobre una manta, mirando directo a la cámara, serena como el aire de la mañana. Él la miró, y no dijo nada enseguida, solo bajó la vista y preguntó, «¿Es?». Y yo respondí, «Sí». No me justifiqué, no expliqué cuándo, solo dejé que el hecho fuera un hecho. Él bajó los ojos,
respiró hondo, y asintió. Lo imaginé, dijo. ¿Qué podía ser? Así, pero nunca estuve seguro, no supe qué responder, así que guardé silencio, y ese silencio, para mi sorpresa, no era áspero, ya no dolía, solo tenía un poco de tristeza luminosa, como después de una pérdida que nunca nombraste, pero ya has procesado por dentro. Es hermosa, dijo. Es fuerte, respondí, y se parece a ti. Esas palabras sonaron como una despedida, pero no era aún el final. Lo miré. Tú fuiste un momento muy importante, y ella, es todo lo demás. No discutió, no intentó romper esa afirmación, solo asintió, y, por primera vez, parecía no querer saber más. Nos quedamos ahí unos segundos, y me fui yo, sin mirar atrás, sin apresurar el paso, caminé, ya sabiendo que ese encuentro no era para decidir, era para poner un punto, silencioso, pero real. La vida, al parecer, volvió a entrar en ritmo, no el de antes, porque ahora, todo gira alrededor de Alma, su alimentación, su sueño, su respiración en medio de la noche, que escucho con tanta atención como si ella fuera lo único que me mantiene unida a la realidad. Leandro aprendió a ser padre con una entrega casi infantil, que al principio tomé como un mecanismo de defensa, pero con el tiempo entendí que era su verdadera forma de amar y cuidadosa, pausada, silenciosa, sin presión, pero insistente. Cuando la tiene en brazos y le leí cuentos, aunque ella aún no entienda el contenido, los miro y veo una imagen que, desde fuera, parece una historia cerrada completa, ordenada, de esas que uno podría mostrarle a alguien y decir, mira, esto es una familia, y yo casi estoy de acuerdo. Sonrío, limpio el suelo, guardo cosas pequeñas en cajones pequeños, pero dentro de mí habita otro espacio silencioso, como una habitación oscura donde todo está en su lugar, pero el aire no permite relajarse. No es culpa, ni vergüenza, es memoria, silenciosa, densa, no ruidosa, pero imposible de silenciar con el ruido del cuidado. No destruye, no exige salir, no pide confesiones, solo vive en mí, como un susurro, como una frase que empezó hace tiempo en algún punto entre el silencio de Granada y la noche en Valencia y que aún no termina, porque no le permití convertirse en palabra. A veces, cuando Leandro dice algo sobre el futuro, sobre a dónde iremos el próximo verano, a qué guardería irá Alma, qué libros deberíamos empezar a leerle, ya lo escucho y pienso que ambos merecen toda la verdad, no para cambiarlo todo, no para liberar a nadie del papel que aceptó con tanta sinceridad, sino simplemente porque el silencio entre yo y yo misma es la carga más pesada de todas. Pero no lo diré, no porque tenga miedo, ni porque quiera conservar una fachada, sino porque ese susurro se ha vuelto parte de mí igual que la maternidad, igual que Leandro, igual que el gesto diario de arropar a los tres. Todos tenemos historias que nadie leerá hasta el final, y tal vez sean justamente esas las que mantienen a nuestras familias enteras. Ese susurro se quedará conmigo no como una sombra, sino como parte de un idioma que ya no uso en voz alta, como aquel pendrive que supuestamente olvidé en el despacho, y que, tal vez, alguien me dejó allí a propósito.